La ruta 923. ¿Cuántos de ustedes han tomado alguna ruta de Managua en algún momento de su vida? Algunos lo hacemos diario, ¿verdad? De forma cotidiana. Las rutas de Managua, para quienes las utilizan, saben que son todo un reto, ¿verdad? Hay rutas de todo tipo. Hay rutas que siempre, sin importar la hora, van súper llenas. Entonces uno sabe que, bueno, me toca ir en la puerta guindado. O sea, ya eso, ya lo aceptamos. Hay otras rutas que ya sabemos que cuando nos vayamos a subir tenemos que esconder el celular, la billetera, tenemos que esconder todo, porque si no lo hacemos cuando nos bajamos, no vamos a llevar nada. Y lo más gracioso es que ni cuenta nos damos de cuando nos sacan las cosas. Hay otro tipo de rutas que ya sabemos que a esa ruta se sube cierto tipo de personas a pedir. Lo interesante es que estas personas inventan historias. ¿Por qué? Porque en un día dicen una cosa y a los 2 meses cambian la historia. Entonces ya uno los va conociendo. Y así hay un sinnúmero de rutas, hay un montón. Pero algo que tienen todas en común, algo que sin importar el número de la ruta, que todas lo cumplen, es que todas tienen que cumplir una trayectoria, tienen que cumplir un camino, tienen que ir de un punto a un punto B, a un punto C. Tienen una ruta, por eso esos buses se llaman así. Yo nunca he visto o he escuchado de que alguna ruta se salga de su dirección. Por ejemplo, yo tomaba una que me llevaba del Quetzal a Invercasa, tomaba otra que me llevaba de Invercasa a la parada de la UCA y a veces, o después con el tiempo, empecé a utilizar otra que me llevaba de la parada de la UCA a la antigua embajada americana. Y durante ese tiempo que utilizaba las rutas, nunca vi que ninguna se saliera de su trayectoria, que ninguna dijera, hoy no vamos a ir ahí. Siempre cumplían con el camino que se les había trazado. Ahora, no crean que hoy vamos a hablar de buses, ¿verdad? Porque sería raro. Sino de que en esta noche, como creyentes, como jóvenes creyentes, necesitamos aprender a dirigir nuestros pensamientos en cierta dirección. Es normal que a veces a nuestra vida vengan pensamientos de conformidad, de inconformidad, de desánimo, pensamientos de indiferencia, nada me importa, si pasa bueno, si no pasa tan bien, o pensamientos de desánimo, pensamientos de que te dicen, tu mente ya no sigas pidiendo eso, que Dios ya no te lo contestó y no te lo va a contestar jamás. Entonces, cuando vengan ese tipo de pensamientos a nuestra vida, a tu vida, tenemos que aprender a dirigirlos en la ruta 923 o la ruta 923. ¿Y saben cuál es esa ruta? No es más que un versículo muy conocido por todos nosotros. Marcos 9:23. Nuestro Señor Jesús diciendo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Miren, este versículo se desarrolla en el siguiente contexto. Ustedes pueden leer todo el pasaje en el capítulo 9 de Marcos, versículo 14 al 29. Pero yo no se lo voy a leer todo, les voy a hacer una paráfrasis, se los voy a contar brevemente. Esto sucedió así, había una multitud de personas y en esa multitud se encontraban algunos maestros de la ley, pero también se encontraban los discípulos de nuestro Señor Jesús y estaban discutiendo. Nuestro Señor Jesús se les acercó y les preguntó qué discuten con ellos. De la multitud salió un hombre que le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Al escuchar esto, la expresión de nuestro Señor Jesús fue con una gran exclamación. Él le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y pidió que le llevaran al muchacho. Él le preguntó al papá, cuando le llevaron al muchacho, el espíritu hizo que se empezara a sacudir y él le preguntó al padre del joven que de cuándo estaba en esta condición y él le dijo que desde muy pequeño y le dio otros detalles de la condición del joven. Y lo interesante es que cuando este papá le estaba contando esto, él le hizo una petición especial. Él desesperado, me imagino,
después de muchos años de intentar muchas cosas, después de haberle pedido a los discípulos que intentaran liberar a su hijo y que no lo lograron, él ya cansado le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esa fue la petición que hizo este padre a nuestro Señor Jesús. Y de ahí la respuesta que ya todos conocemos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Nuestro Señor Jesús terminó liberando al muchacho y le cumplió la petición a este papá. Y saben, así como este señor, todos nosotros también tenemos una petición e incluso tenemos varias peticiones. Y a veces nos podemos sentir como los discípulos, que lo intentamos, que oramos, sin embargo no lo logramos, no vemos ninguna respuesta del Señor. Y yo no sé cuál sea tu petición, quizás es que estás orando por sanidad o estás orando por la sanidad de algún familiar, porque tu familia sea restaurada, por algún trabajo, por algún negocio. Quizás estás orando por tu ministerio, por tu servicio. Has intentado en tu círculo de amistad que crezca, que pueda impactar a más jóvenes en tu red, en el comedor infantil, en el ministerio de alabanza. No sé cuál sea tu petición. Quizás estás orando por provisión, necesitas cancelar una deuda, necesitas ayudar a tu familia, o quizás anhelas ir al campamento, pero en este momento te hace falta para completarlo. Tal vez tu oración no sea nada de lo anterior, tal vez vos estás pidiendo por tu novio o por tu novia, y cualquiera diría, no, eso yo no se lo pido al Señor porque esa oración es carnal. No, todo lo contrario. En la Biblia dice que tenemos que orar por todo. Y de hecho, cuando hemos tenido en este lugar prédicas sobre el noviazgo responsable o noviazgo con visión en matrimonio, que ya le hemos dado los distintos consejos, uno de ellos es orar. En mi caso, yo oré mucho por mi esposo y el Señor me regaló un buen esposo. Yo no sé cuál sea la petición que tengas y que así como los discípulos hayas intentado y no hayas visto respuesta, pero de este pasaje hay dos lecciones que nosotros podemos aprender para que nuestra mente pase de un estado de incredulidad o un estado de cansancio y se dirija y vaya por la ruta de Marcos 9:23. El primero de ellos es que nuestra fe tiene que aumentar. Repítanse en su mente que mi fe aumente. ¿Qué es la fe? Hablamos de eso todo el tiempo y Hebreo 11:1 lo describe. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es fácil hablar con emoción de algo que va a pasar, pero que se ve. Algo que uno puede decir con seguridad, eso va a pasar porque es algo muy probable. Pero la fe va más allá, es la certeza de lo que todavía no vemos. Y algunos pueden decir, eso no aplica para mí porque yo tengo fe. Yo estoy en este lugar, yo he orado al Señor. Pero miren qué interesante que los discípulos también tenían fe. También oraron, también lo intentaron, pero no lo lograron. En el versículo 18, en la segunda parte, el papá le dijo, le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús es una generación incrédula. Ahora, imagínense por un momento, los discípulos caminaron con nuestro Señor Jesús. Ellos fueron testigos presenciales de todos los milagros que nuestro Señor Jesús realizó. Ellos vieron cómo alimentó a más de 4,000 personas. Ellos vieron cómo sanó un ciego en Bethsaida. Y ellos fueron testigos de muchos otros milagros. Sin embargo, aunque ellos presenciaron, aunque ellos estaban junto a Jesús cuando pasaron esos milagros, ellos tenían incredulidad en su corazón. Y es que a veces hay cosas que son sencillas y nosotros creemos, sí, Dios lo puede hacer. Pero cuando vienen las cosas difíciles, aunque digamos, Dios lo va a hacer, quizás en el fondo no estás 100% convencido de que Dios puede tener el control de esa situación. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra fe? Número 1, recordar que Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Sí,
Algunos dirán, no es cierto, yo estoy aquí, mi condición es bien difícil y yo no he visto la mano de Dios en mi vida. Pues yo le voy a demostrar lo contrario. Al día de hoy todos estamos en este lugar porque es Cristo quien te ha sostenido. Él ya lo hizo una vez en tu vida y lo va a volver a hacer. Así como los discípulos, ustedes y yo somos testigos del poder de Dios. Él ya ha hecho milagros anteriormente. Revisen su historia, vean hacia atrás su vida como una película y díganme si no es cierto de que Él ya ha respondido peticiones a ustedes antes. Él ya ha brindado provisión. En más de alguna ocasión Dios ya te ha brindado provisión, ya ha abierto alguna puerta en tu vida, ya te ha dado sanidad o tal vez ha sanado a algún familiar. Dios ya ha hecho milagros y sin embargo a veces nosotros estamos dudando de su poder, estamos dudando de que Él escucha nuestra oración, estamos dudando de que Él no está atento a nuestra necesidad. En otras palabras, al igual que los discípulos, nosotros estamos albergando un poco de incredulidad en nuestras vidas. Fíjense que hay una canción que cuando yo la escuché, yo dije, increíble, parece como que yo lo hubiese escrito y les traje una porción, se llama Millones de Pequeños Milagros. No sé cuántos de ustedes ya la escucharon, es de un grupo que actualmente está bien famoso. Se la voy a leer porque lamentablemente Dios no me dio el don de cantar, pero también las traje en pantalla para que ustedes puedan leer la letra y que ustedes mismos comprueben si es verdad o no que el Señor ha hecho algo de eso en sus vidas. Dice la primera parte: toda mi vida ha sido sostenida por gracia. No me preguntes cómo, porque no lo puedo explicar. No es más que un milagro que yo esté aquí. Tengo muchas bendiciones que no merezco, también heridas, pero es así como se aprende. No es más que un milagro que esté aquí. He recibido milagro tras milagro, millones de pequeños milagros, milagros tras milagros. Ahora tú cuenta los tuyos. 1, 2, 3. Yo no puedo contar todos los míos. Dios, me mantienes firme para que no me rinda. Me has abierto puertas que nadie puede cerrar. Espero nunca desestimar todo lo que has hecho por mí. No, no es coincidencia, no es suerte, viene de Dios. Dios, rompiste mis cadenas, salvaste mi vida, me has dado libertad, me has dado la victoria. Ni siquiera puedo contarlos todos. Guardaste mi mente, sanaste mi cuerpo. Y no puedo seguir con la lista porque cada día es un nuevo milagro. Tengo aire en mis pulmones, tengo la ropa necesaria, hay comida en la mesa, así que ni siquiera puedo contarlos. Son demasiados, son millones de pequeños milagros. ¿Y cuántos se identifican con esta canción, con esta alabanza? La verdad es que todos deberíamos, porque al menos todos tenemos aire en los pulmones en este momento. Tenemos el don de la vida y ese de por sí es uno ya de los más grandes milagros. Dios ya ha obrado en tu vida y si lo hizo antes lo va a volver a hacer. Eso que te dijo que te prometió, lo va a cumplir. Él no se tarda, Él no llega antes, Él no llega después, llega en el momento exacto. Pero muchas veces no recibimos lo que pedimos por incredulidad, por falta de fe. En una ocasión nuestro Señor Jesús, cuando ya inició su ministerio, Él empezó a andar por los pueblos compartiendo el mensaje de salvación y haciendo muchos milagros. Él llegó a Nazaret y cuando llegó allí, mucha gente empezó a criticarlo y empezaron a decir, pero ¿cómo hace tales cosas? ¿De dónde sacó esos poderes mágicos? ¿De dónde le sale tanta sabiduría? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María? ¿Sus hermanos no son fulano, sutano? Y empezaron a decir una serie de cosas. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 13, 54. Y por esta actitud de estas personas, lamentablemente, Él no hizo milagros en ese lugar. Mateo 13:58 dice, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros.
Muchachos, a veces no estamos recibiendo lo que pedimos porque quizás sin darnos cuenta estamos albergando incredulidad en nuestra vida o estamos teniendo falta de fe. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que muchachos, tenemos que aprender a pedir con fe. Si queremos que nuestros pensamientos, que nuestra actitud ante la vida sea dirigida en la ruta de Marcos 9:23, de que al que cree todo es posible, tenemos que aprender que nuestra fe siempre tiene que estar elevada. Y para lograrlo, uno de los pensamientos que tenemos que mantener presente es que Dios ya lo ha hecho en nuestra vida y si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Pero de igual forma, también tenemos que aprender a ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. En otras palabras, pedirle que Él aumente nuestra fe. Así como el padre al muchacho le dijo en el capítulo 9, versículo 24, sí creo. Le dijo, Señor, yo sí creo, en serio, yo creo. Ayúdame con mi poca fe. Y de igual forma nosotros en esta noche esa puede ser nuestra petición. Le podemos decir, Señor, yo sí creo que tú vas a responder a eso que estoy clamando, pero también te pido que me ayudes con mi poca fe. Número 2, cuando nuestra fe ya esté elevada, tiene que necesariamente ir acompañada de la oración. Miren lo que sucedió en el capítulo 9, versículo 28. Se lo voy a leer. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta de Jesús fue la siguiente: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. En otras versiones también dice con oración y ayuno. La oración, yo ya se lo he dicho anteriormente, es el termómetro de nuestra vida espiritual. Si nosotros analizamos cuánto estamos orando, nos vamos a dar cuenta de cuánto estamos valorando la presencia de Dios en nuestra vida. En otras palabras, una vida sin oración es una vida sin Dios, es una vida sin Cristo. Y a veces nosotros podemos ser rápidos en compartir en las redes sociales, en cantarle, podemos hablar mucho de Dios, pero se nos olvida lo más importante, que no es hablar mucho de Dios, sino hablar mucho con Dios, hablar con Él. Y nosotros como grupo de jóvenes tenemos que ser conocidos o tenemos que destacarnos por ser jóvenes que están dedicados a una vida de oración. Yo le consultaba al Señor sobre esta parte del mensaje y le decía, Señor, ¿qué le puedo decir a los muchachos? Porque siempre estamos hablando de la oración. Y la palabra de Dios para esta noche es que Él desea que ores más. Sin importar cuánto sea lo que está orando en este momento, Dios desea que ores más, porque Él desea compartir más tiempo de calidad contigo. Y a veces para mí es difícil o triste que en momentos de oración aquí en la iglesia, apreciar sin querer, ¿verdad? Sin querer, a jóvenes que están en el momento de la oración distraídos, platicando entre sí, con cara de aburridos, con cara de indiferencia. Y eso es quizás hasta normal para una persona que es nueva en la fe, es natural, siéntanse bienvenidos, no pasa nada, es lo normal, todos comenzamos así. Pero yo me refiero a muchachos que tienen años ya de congregarse aquí en la iglesia, que ya están súper integrados en un círculo de amistad y que se declaran 100% cristianos, que en un momento de la oración no guarden el debido respeto o no se conecten como se tienen que conectar. Para mí eso es triste y no debería ser así. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Y saben, la oración no es algo místico, la oración no es reservada para algunos cuantos, la oración es simplemente hablar con Dios, hablar con Él. Y en esta noche hoy podemos retomar nuestros votos de fe y de amor y empezar a dedicarle más tiempo a Dios, contarle todo a Dios
adorarle con cánticos. Y también en la oración uno puede tomar tiempo para clamar y presentar sus peticiones. Así que yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es tu petición? ¿O cuáles son tus peticiones? ¿Qué le vas a pedir al maestro en esta noche? ¿Por qué situación vas a empezar de ahora en adelante? Vas a empezar a orar. Quizás es por tu familia, quizás es por tu futuro esposo, tu futura esposa, quizás es por sanidad física, sanidad emocional, quizás deseas mejorar en tus estudios, alcanzar una carrera, una profesión, no sé, cualquiera que sea tu petición. Hay que recordar esto, hay respuestas que van a venir a tu vida por tener fe y dedicarte a la oración. Los que me conocen, las personas que me conocen, que son cercanas a mí, saben que una de mis peticiones por años ha sido la conversión de mis familiares. Eso ya lo saben. Y mi promesa, mi ancla durante todos estos años ha sido Hechos 16:31. Hace poco, una de esas personas me decía, fíjate que ayer fui a una campaña y estuvo salvaje, me llenó el Espíritu Santo, me quebranté, hubo profecía y me empezó a decir una serie de cosas y yo por dentro como que, qué bueno, qué alegre. Después otro día lo vi adorando genuinamente al Señor y una serie de acontecimientos que hasta hace poco me di cuenta que Dios estaba respondiendo a una de las oraciones que le he hecho por años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo sé que esa persona está iniciando un proceso, pero después de mucho tiempo de orar, al fin estoy viendo la respuesta de Dios. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque para Dios no existe lo imposible. Él está contestando esa oración, pero de igual forma les va a contestar a ustedes, cualquiera que sea su petición. Hay una porción de la Biblia, y con esto quiero ir finalizando. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 7. Jesús, miren qué bonito esta versión. Voy a leerla. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Miren, eso lo dice la Biblia, no son mis palabras. Versículo 1 del capítulo 18 de Lucas. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Versículo 3. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Versículo 6. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Muchachos, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y la respuesta es que no. Por eso en esta noche yo quiero animarles que no se cansen de orar. Por el contrario, como el Señor quiere y como el Señor nos expresó, que oremos más, que aprendamos a llevar nuestra vida cuando vengan pensamientos que no son los que Dios desea por la ruta 923, que aprendamos a andar por la vida con la actitud de un hijo de Dios, de un hijo que es más que vencedor, de un hijo que entiende que para el que cree todo es posible y para lograrlo únicamente tenemos que hacer lo siguiente, aumentar nuestra fe, pedirle a Dios que la aumente y recordar que Él ya ha hecho milagros en nuestra vida y que si ya lo hizo, tiene el poder para volverlo a hacer. Pero también
tenemos que nosotros dedicarnos más a la oración. Como decía el versículo, este género solo sale a fuerza de oración. Este año ya está finalizando. Probablemente los próximos sábados quizás ya no tengamos reunión, quizás esta sea la última reunión del año. Y yo les felicito porque ustedes escogieron el mejor lugar para estar en esta noche, en la casa del Señor. Y quizás este 2021 fue un año exitoso, fue un año donde viste el favor de Dios en tu vida, donde te fue súper bien en los estudios, donde te fue súper bien con tu familia. Y si ese es tu caso, yo le doy gloria a Dios. Pero si de lo contrario este 2021 ha sido uno de los años más difíciles que te ha tocado vivir, si en este año has visto que hay necesidad en tu hogar, que hay situaciones familiares que necesitan la intervención de Dios, si en este año has comprendido de que en tu vida hay situaciones que solo se van a resolver por la intervención divina, yo te recuerdo de que lo vas a lograr, que no te canses, que aunque el proceso se vea largo, que aunque el proceso parezca imposible, que aunque muchas personas no crean que vas a cambiar, que aunque muchas personas no crean que Dios te va a responder, que aunque muchas personas no crean que Dios te va a dar ese aumento, que aunque muchas personas quizás no crean que vas a poner tu negocio porque ya lo has intentado y fracasaste, cualquiera que sea tu situación, si este año ha sido muy difícil para ti, hoy la palabra de Dios, aunque sea repetitiva, es una palabra que quiere aumentar nuestra fe. Para el que cree, todo es posible.